Samuel. Estábamos viendo lo que era la secuencia de las bases, cómo era lo del exón, intrón, que el exón se expresa para codificar la proteína y el intrón no codifica. Y también que el gen codifica para las demás proteínas. Y nos habíamos quedado en la parte de replicación. Bueno, apenas íbamos a empezar y ya nos dejó en esa parte. Muchas gracias, Herminia. Atsin Efraín. Sí, profesor. Dime, de concepto de gen, ¿cómo podemos definir a un gen? Un gen había dicho que era un segmento de ADN que contiene información para sintetizar una o más proteínas, o más de una proteína. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, sus compañeros, muchas gracias, Atsin. Sus compañeros pues ya nos están recordando un poco de lo que vimos ayer y bueno, ya les había mostrado también esto que estamos viendo en la diapositiva del genoma y empezábamos a ver un poquito, como dice su compañera, de lo que era o de lo de replicación y solo para recordar que el ADN se puede replicar, es decir, autocopiarse. Se puede duplicar, replicar, copiarse, como ustedes lo quieran decir. Y cuando lo va a hacer, decíamos, es cuando la célula se va a dividir. Por ejemplo, cuando las células de una hoja se van a dividir para aumentar el tamaño de la hoja, o la raíz está creciendo, está aumentando también el número de células o el tallo. El próximo semestre en sus clases de fisiología vegetal van a ver que a veces la hoja va a empezar a crecer porque aumenta el número de células, pero va a llegar un momento en que crece la hoja, no porque se dupliquen las células o se multipliquen, sino porque cada célula va a alargarse, se expande, ¿no? Entonces el crecimiento puede ser por elongación celular o puede ser por división celular. Siempre que va a haber división celular, previa a la división se tiene que duplicar el ADN porque se tiene que asegurar que la nueva célula tenga su dotación completa de ADN o de cromosomas. Y entonces les decía, pues en ese momento, cuando nosotros vemos los cromosomas, como es el caso arriba en la fotografía grande, es un esquema, pero en la parte de abajo, ustedes están viendo ahí una fotografía de los cromosomas y ahí es cuando las diferentes etapas del proceso de división, pero aquí en la que está al centro, que parece donde tengo el cursor, pues ahí los cromosomas ya se ven. ¿Qué quiere decir? Que para este punto el ADN ya se duplicó. ¿Dónde se duplica? Entonces, nosotros sabemos, ustedes en sus clases de biología ya escucharon que la célula tiene un ciclo de vida. ¿Qué quiere decir eso de ciclo de vida? Pues que la célula, como nosotros, si lo vemos a mayor escala, nosotros nacemos, crecemos, nos transformamos, se reproducen y morimos, ¿no? La célula hace lo mismo. Entonces, si nosotros vemos el ciclo celular, nosotros vemos que en este caso, por ejemplo, aquí, nosotros podríamos considerar este punto como la célula nace, ¿no? La célula nace y empieza una etapa de crecimiento 1, que es, empieza a aumentar un poco de tamaño, se empiezan a formar, a sintetizar muchas moléculas porque está creciendo, va a aumentar su pared celular, su membrana celular, muchas enzimas, y entonces empieza a crecer, ahí ven a la célula, está creciendo, pero cuando la célula alcanza un cierto grado de madurez, entonces, y la célula se va a reproducir, porque no todas las células se reproducen, o no en todo el tiempo, pero cuando la célula va a reproducir, entonces empieza en una fase S. Fase S de síntesis o donde se duplica el ADN. Y entonces, aquí la actividad primordial es la duplicación del ADN,
Luego termina la duplicación del ADN y empieza una segunda etapa de crecimiento, donde la célula aumenta todavía más de tamaño, aquí lo podemos ver, y se prepara para el proceso de división. Empieza a producir un montón de moléculas, de sustancias, a replicar algunos organelos y demás, porque se va a dividir. Y luego ya empieza propiamente el proceso de división celular, donde se van a generar 2 células a partir de una original, ¿no? Y listo. Nosotros, bueno, yo nada más puse el ciclo nada más para recordarlo y para ubicarnos que la duplicación del ADN es previo a la división. Cuando la célula sabe que se va a dividir, previamente duplica su ADN. En el momento en que empieza todo el proceso de división, su ADN ya está duplicado. Y luego decíamos, esa duplicación es semiconservativa. ¿Por qué dijimos que esa duplicación es semiconservativa? Porque lo que trata es hacer copias, ¿cómo se llama? Fidedignas, pero pues a veces resultan en errores. Ay, no. Sí, en general, fíjense, cuando se replica muy bien, ¿quién me está hablando? Marco Yair. Entonces, muy bien, Yair, cuando se replica el ADN, generalmente va a tratar de hacer una copia fidedigna, como dice su compañero, evitar errores, pero a veces van a haber esos errores y cuando sí se dan, entonces hablamos de mutaciones. Un poquito más adelante lo voy a mencionar. Pero decíamos semiconservativa porque va a conservar una hebra del ADN, digamos, del padre del ADN original, no le voy a decir parental, sino original, el ADN que va a dar origen, el que sirve de copia va a conservar una hebra de ese ADN que sirvió de origen, que es de origen, y una cadena de ADN nueva, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, están viendo en el ciclo de celular, están viendo nada más lo que corresponde al ADN. Por ejemplo, aquí la célula tiene un X número de cromosomas, por ejemplo, en nosotros serían 46 cromosomas o 23 pares, y termina su etapa G1 con ese mismo contenido de cromosomas. En la etapa etapa S de síntesis duplica el ADN y cuando se divide, pues separa el ADN de tal forma que cada célula tiene una dotación completa de ADN, ¿no? Y bueno, nosotros decíamos que en la clase de ayer yo les decía que la síntesis del ADN es semiconservativa porque decíamos que hay una molécula de ADN con sus 2 hebras y cuando se replica, una molécula de esa ADN sirve de base para sintetizar, una cadena sirve de base para sintetizar otra nueva. Y entonces esta cadena original sirve de base para sintetizar otra nueva. Y este hecho de que quede una cadena nueva y una de la original, se le llama semiconservativo, es decir, conserva una de la original, conserva la mitad de la original. Y entonces, aquí tenemos ADN, le voy a poner ADN original o parental, como le quieran decir, el que va a partir del cual se va a copiar. Y este ADN pues va a servir de copia. Una cadena va a servir para que se copie una nueva cadena y por lo tanto decimos que es semiconservativo.
Ahora, por ejemplo, nosotros debemos partir del hecho de que sabemos que este ADN tiene aquí una adenina, aquí timina, aquí puede ser citosina, guanina, timina. ¿Qué quiere decir? Que del otro lado debe de ir su complementario, ¿cierto? ¿Quién? Si es adenina, del otro lado va. Citosina. Adenina, la que dice fue adenina, entonces del otro lado, acuérdense, va timina, o si va citosina o guanina, del otro lado va citosina. Entonces aquí va timina, si va timina de este lado adenina, si va guanina de este lado citosina, si va citosina de este lado guanina. Eso nada más es para recordar las reglas de apareamiento, porque ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, cuando se forma la nueva hebra, si aquí va timina, pues de este lado van a poner adenina. Si aquí va citosina, de este lado van a poner guanina. Y así van a reconocer, una enzima va a reconocer que nucleótidos están aquí y va a poner los complementarios. De esta forma se va a hacer la nueva cadena. Ahora, ya sabemos cuándo va a ocurrir. Nosotros vamos a ver de manera general el proceso de replicación. ¿Qué es eso? Pues sintetizar una copia. Y como nos decía su compañero hace un momento, sintetizar una copia que sea lo más fidedigna posible, o sea, que sea igual, ¿no? Copiar ADN a partir de uno que ya existe, se autorreplica, se autoduplica, se autocopia. Pues esa es una propiedad, ya la habíamos dicho, del ADN, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso, pues este proceso se da en diferentes etapas. Acuérdense que siempre que nosotros marcamos etapas es porque para facilitar su estudio, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas? Pues hay una etapa de iniciación, hay una etapa de elongación o crecimiento y hay una etapa de terminación. Y luego, ¿quién se va a duplicar? Se va a duplicar todos los cromosomas. Es decir, todo el ADN. Entonces, se va a duplicar todo el ADN, todo el cromosoma. Todos los cromosomas, además. Pero fíjense, un cromosoma es tan grande, si nosotros, yo ayer creo que les mencionaba que nosotros tenemos en total 3.200 millones de pares de bases. Imagínense si llenaran libros, se la pasarían leyendo toda su vida, ¿no? Y no acabarían a lo mejor. Entonces, tenemos mucho, los cromosomas son grandes, pues tienen, bueno, lo voy a seguir manejando
con el color que puse. Entonces les decía, los cromosomas, como son grandes, van a tener diferentes puntos donde se va a llevar a cabo la replicación. Ahorita vamos a ver cómo se lleva el proceso, pero es importante que nosotros recordemos que va a haber en diferentes puntos. Por ejemplo, aquí se va a iniciar un punto de replicación y se va a empezar a copiar aquí el ADN, pero aquí más lejos se va a iniciar otro punto y aquí se va a iniciar otro punto. ¿Qué quiere decir? Significa que el cromosoma se va a copiar por fragmentos, por partes, ¿no? Esto asegura que la copia sea mejor por situaciones de la propia molécula, de las características de la molécula. Sería mucho más complicado empezar en este punto y continuar hasta el final. Es mucho más fácil empezar en este punto, llevar a cabo una copia, una parte, luego en otro punto la otra parte y al final pues todas las partes quedan unidas y todo queda como una sola hebra. Entonces, estos se llaman puntos de replicación. Puntos de replicación, ¿no? ¿Y qué significa? Que lo que vamos a ver ahorita que es la replicación se va a dar en diferentes puntos de manera simultánea. Bueno, aquí le voy a poner que se da de manera simultánea, al mismo tiempo. Bueno, entonces ya tenemos claro qué es la replicación. Es una copia que a partir de una cadena del ADN original se va a formar una cadena nueva y que cuando se hace la copia, se va a hacer la copia de todos los cromosomas, de todo el ADN, y que dentro de cada cromosoma esa copia se va a ir haciendo por partes para evitar errores y facilitar el proceso de replicación. ¿De acuerdo? ¿Puedo subirla? Sí, profe. Entonces, nosotros vamos a ver de manera general cómo se lleva a cabo la replicación, ¿no? Bueno, ya no le voy a poner el título para aprovechar espacio. Entonces ya puse que son etapas y entonces vamos a poner primero entonces ya dijimos que hay etapas, la etapa 1 de iniciación. ¿Qué ocurre en la etapa 1? Pues ahorita vamos a ver, participan un montón de enzimas, nosotros vamos a ver lo básico, ¿no? Entonces, primero, ¿qué ocurre? Pues que la doble hélice, que el ADN es una doble hélice y que entonces no puede iniciar la replicación si está la doble hélice. Entonces, lo primero que tiene que hacer es romperse la doble hélice. Entonces, primero
¿Qué tendría que pasar si yo quiero que se abra la doble hélice? ¿Qué se tiene que romper? ¿Qué se destruye para abrir la doble hélice? Los puentes. ¿Quién me está hablando? Herminia, Gabriel Reyes Muy Herminia. bien, Herminia. Entonces, primero, como nos dice su compañera, gracias, lo que tiene que pasar es que se rompen los puentes de hidrógeno. Para abrir la doble hélice. Y esto lo hace una enzima. Y la enzima se llama helicasa. Ok, se abre la doble hélice. Es como cuando ustedes, otra vez no tengo pero si ustedes tuvieran una cuerda, todos hemos usado cuerdas alguna vez o listones enrollados, por ejemplo, los que están trenzados. Y si yo tomo de una cuerda, imagínense que tomo dos extremos, más bien que tomo dos puntas de la cuerda y trato de separarlas. Al principio las separo y se va a separar muy rápido, pero va a llegar un punto, o sea, si ustedes jalan la cuerda, la van a abrir al principio muy rápido, pero después se va a atorar, ¿cierto? ¿Alguien lo ha hecho? Sí. Entonces se atora, ¿por qué? Porque se hace como un súper enrollamiento en la base de la cuerda. ¿Y qué hacemos cuando queremos desenrollarla? Vamos a ese punto y le empezamos a desenrollar un poquito, a desenroscar, volvemos a jalar y lo vamos haciendo así. De esta forma vamos abriendo y separamos completamente la cuerda, ¿no? En el ADN es lo mismo. Si se empieza a abrir la doble hélice y no se pone atención en ese punto, ahorita lo voy a dibujar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se podría hacer un súper enrollamiento ahí y podría interrumpir que se siga abriendo la hélice. Entonces, primero se abre la doble hélice, después una segunda enzima llamada topoisomerasa. Evita el enroscamiento, digamos que la torsión, facilita que no se genere esa torsión, evita, le voy a poner para fines prácticos, evita el enrollamiento. De la doble hélice. ¿Y qué pasa esto? Pues facilita la acción de la helicasa, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hace esto, entonces va a llegar un momento en que la helicasa no va a poder cortar los enlaces. ¿Por qué? Porque ya no se puede, se genera ahí como una especie de nudo y ya no se puede continuar avanzando, ya no puede avanzar, ¿no? Pero si tuviéramos una cuerda ahorita y hiciéramos el ejercicio, vamos a ver que yo la puedo separar muy fácil, un tramo, incluso desenrollando otro tramo, pero la puedo separar. Pero a veces si hago esto de rápidamente desenrollo y suelto, otra vez se va a tender a enrollar. A lo mejor no con la misma fuerza, pero se va a volver a enrollar. ¿Qué quiere decir? Que eso se tiene que evitar también, porque imagínense, hay atracción de una cadena con la otra y forman puentes de hidrógeno. Si nosotros los cortamos y las separamos y no hacemos nada, pues otra vez se van a volver a unir. Entonces, otro grupo de enzimas evitan que las dos hebras
vuelvan a unirse, ¿no? Y esas son enzimas estabilizadoras. Y entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos el ADN. Con ', sus posiciones 3', 5' y 5', 3'. Y pues tenemos ahí el ADN con sus bases nitrogenadas, que ahí no las voy a dibujar para fines prácticos, pero aquí, pues sí, ahorita las vamos a dibujar, ¿no? Ahí tiene sus nucleótidos. Entonces, fíjense, aquí está lo que yo les decía de la topoisomerasa. La topoisomerasa se posicionaría en este punto, porque aquí es donde les digo que cuando abrimos llega un punto en que se puede provocar un superenrollamiento y entonces ya no nos deja avanzar. Entonces, la topoisomerasa se situaría más o menos en esta posición y evitaría que se tense aquí para que la helicasa pueda seguir avanzando. Y entonces la helicasa pues vendría aquí. Aquí estaría actuando la helicasa. Y las proteínas que estabilizan se tendrían que poner en la superficie de esta molécula para evitar que se vuelva a enrollar, ¿no? Enzimas o proteínas estabilizadoras, ¿no? Más bien proteínas estabilizadoras. O enzimas estabilizadoras, ya le voy a poner ahí. Y de esa forma estaría lo que es la iniciación. Ahí están las enzimas que van a participar solo en abrir la cadena y estabilizarla. Y relaciónenlo con la cuerda, otra enzima se va a encargar de generar menos tensión y quitar la torsión que se va generando propio de ir abriendo